Escucha el mensaje completo. Dios tiene palabra para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia. Amén. En el Mateo capítulo 21, verso 32. Hoy me gustaría hablar a las personas que han estado viendo las transmisiones. Yo sé que ha sido de bendición para muchos. Gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios porque escuchas y abres tu corazón a la palabra de Dios. El día de hoy tenemos un mensaje muy interesante donde vamos a poder comprender, ¿se escucha? Donde vamos a poder comprender muchas cosas que van a dar sentido a lo que hemos estado compartiendo en las transmisiones. Mateo capítulo 21, verso 32, verso 28, perdón, verso 28. Y ahí vamos a empezar, 28 al 32. Bueno, comentaba que va a dar mucho sentido a lo que se ha estado diciendo este tiempo en las transmisiones, y es el hecho de que nosotros lo que estamos enseñando aquí es que Jesucristo no es ninguna religión, que Jesucristo no, de hecho, la misma religión fue la que llevó al Señor a la cruz. Y me gustaría que pudieras acompañarnos en este mensaje porque Dios tiene algo muy especial para ti el día de hoy, para los que estamos aquí. Hoy vamos a aprender sobre lo que es la intelectualidad, la inteligencia. Y hay algo que durante mucho tiempo estamos como, hay cosas que no se han hablado, y hoy, ahora sí que como dice el meme, se tenía que decir y se dijo. Amén. Hoy vamos a hablar de la palabra de nuestro Dios, una historia que tal vez muchos no conozcan, pero es algo muy pequeño que el Señor pone como ejemplo, y y nos da toda una verdad ahí. Vamos a leer nuestra Biblia en Mateo capítulo 21, verso 28. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya habían oído esta parábola? Es la parábola de los dos hijos. ¿Se acuerdan de ella? Ok, pues vamos a leerla. Dice la palabra de nuestro Dios con la bendición del Padre y de su Espíritu Santo. Dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Y respondió diciéndole él, y dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiéndole él: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús le dijo: De cierto te digo que los publicanos, las rameras, van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después de creerlo. Amén. Para ponernos en contexto, el Señor estaba hablando, bueno, los fariseos estaban tratando de probar al Señor Jesús. Los fariseos, ¿quiénes eran? Los intelectuales, ¿no? Estos fariseos eran las personas que sabían de la ley. Estaban ahí todos juntos, los saduceos, los fariseos, no, herodianos casi no, porque ellos estaban más como en la onda política. Pero sí los escribas, eran los que intentaban caerle a Jesús en algo contradictorio en lo que decía. Entonces, estos pseudo intelectuales, porque realmente creían saber, no era que lo sabían, sino que creían saber. Jesús les hace y les enseña, les muestra una parábola muy interesante, donde un padre viene con dos de sus hijos y le dice al primero: ve a trabajar en la viña. Y el primero dice: no, señor, no voy a ir, no estoy de acuerdo, no voy. Entonces, pero después dice que redarguye su corazón. ¿Y qué es lo que hace? Pues va. Y le dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Después va con el otro hijo y le dice: ve a trabajar en la viña. Y le dice: sí, señor, sí.
y no fue. Y Jesús pregunta, ¿quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Aquí, la semana pasada vimos y hablamos acerca del Padre, pues el Padre es algo sin igual, algo, que sacia cualquier necesidad que podamos llegar a tener, ya sea física, emocional, intelectual. ¿Por qué física? Porque pudiéramos estar enfermos. Les voy a contar algo ahorita que empecé con esto. Nosotros los cristianos o los que somos cristianos, hay una diferencia enorme en cuestión de vivir la vida. Aquí hemos hablado de lo que es vivir el cristianismo. Y una de ellas es de que nosotros, no es de que sepamos vivir la vida, sino que somos más propensos estadísticamente a disfrutar nuestra vida. ¿Por qué? Porque conocemos a Cristo, conocemos a Dios. Y tú piensa en una persona enferma que sea cristiana, toma la enfermedad como un propósito. Sabe que después de que las cosas pasen, de que la muerte llegue, sabemos y tenemos una esperanza hacia donde. La gente que es rica, la gente que es rica y es cristiana, por lo general disfruta más la riqueza. La gente que tiene tiempo disfruta más su tiempo. ¿Por qué? Porque no hay algo que nos encierre, que nos englobe a tener un fin en esta tierra, sino que todo lo que nosotros hacemos y creemos siempre va más allá. Amén. Más allá. Y es algo bien importante esa palabra ahorita. Entonces, en esta parábola vamos a ir a leer ahí a la siguiente hoja, en el capítulo 22, verso 34. ¿Alguien tiene un título? ¿Cómo dice su título ahí arriba? El tuyo. Mandamiento más importante, el gran mandamiento. Sin leer, ¿alguien sabe cuál es el mandamiento más importante o el gran mandamiento? ¿Cuál es más importante? ¿Uno o el otro? ¿Ama a Dios sobre todas las cosas o ama a tu prójimo como a ti mismo? ¿Eh? Los dos tienen el mismo valor. Jesús les da el mismo valor a los dos. ¿Se habían dado cuenta de eso? Yo escuché por ahí a una persona que dijo, es como una moneda de gran precio, donde por una cara es ama a Dios sobre todas las cosas y por la otra cara a tu prójimo como a ti mismo. Y el valor es exactamente el mismo. Y dije, wow, qué padre. Es verdad, pero bueno, ahí podríamos nosotros como cultura, nosotros como personas, mexicanos, que tenemos una cultura independiente, tenemos una cultura muy marcada, leer y escuchar y decir, bueno, ama a Dios sobre de todas las cosas, dice el grande mandamiento. Vamos a leerlo. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Nosotros pudiéramos, les digo, como cultura, pudiéramos entender o no entender lo que está pasando aquí, pero dentro de la cultura judía hay algo muy importante para los judíos que se llama el Shema. El Shema es una oración, o más bien es exactamente lo que acabamos de leer. Es la oración más importante que el pueblo judío tiene, porque es un mandamiento de Dios. Y ellos, los judíos, oran el Shema. Shema es escucha, escucha, escuchar, escucha. Es Shema, escucha. Y se escucha más o menos así. Se escucha Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y cuando ellos oran esta oración, se cubren los ojos con las manos y dicen,
las palabras Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. ¿Por qué? Bueno, porque busca la profundidad de lo que quiere decir esto. O sea, hablando de cultura, no como para ir sumergirnos en la cultura judía, sino como porque quiero que lo entendamos de esta manera. Nosotros estamos del otro lado del mundo y a lo mejor para nosotros es ama a Dios sobre de todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Pero para ellos es la oración más importante de toda la Biblia. Que tanto que Dios, vamos a abrir nuestra Biblia en Deuteronomio 6, capítulo 6, verso 4. Deuteronomio, ¿dónde? Capítulo 6, verso 4. Ahí empieza, ese es el Shema más bien. Capítulo 6, verso 4. Ese es el Shema. Lo que nosotros leímos es como la versión, la parte. Ahorita lo vamos a ver. Dice, oye Israel, ese es Shema Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa es la parte de la que les hablaba. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escucha Israel. Escucha, oye Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Si se dan cuenta, los eruditos, los intelectuales, las personas que estaban hablando, no le estaban preguntando cualquier cosa a Jesucristo. Jesucristo, ellos tenían en mente que Jesucristo se estaba haciendo igual a Dios. Que Jesucristo, al declarar que Él era el Hijo de Dios, Él decía que Él era el Hijo del Hombre, era el Mesías prometido, el cumplimiento de las promesas, que Jesús era Dios. Ellos le estaban diciendo, tú estás consciente de lo que estás diciendo, porque, leamos, dice, Jehová tu Dios uno es, y amarás a Jehová de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en todos los postes de tu casa y en tus puertas. Es un mandamiento que Dios les da al pueblo de Israel. ¿Qué es la oración más importante? Yo no me puedo sentir siquiera suficientemente capaz para poder hablar de esto. ¿Por qué? Porque los judíos llevan miles de años enseñando esto a sus hijos, replicándolo día con día, escribiéndolo en los postes, en sus. Nosotros llegamos a tener un póster ahí cuando en la sala o en el cuarto, dependiendo qué tan friki seamos, ¿no? Redimidos no sé, de Hilson, ¿no? Es algo, es algo así, pero los judíos tienen algo muy importante. A ellos les fue confiada la ley de Dios. Y el principio de seguir a Dios, del obedecer a Dios, es enseñar a tus hijos esta oración, el Shema. Y todo el tiempo están repitiendo, Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Echad. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y las canciones, el día de hoy ayer busqué algo, y la canción más nueva o el hit más importante que hay ahorita en Israel es el Shema. ¿Por qué? Porque es algo importante, una oración que Dios les dijo que oraran, que le enseñaran a sus hijos, que escribieran en todos lados. Ellos tienen sus filacterias, ponen ahí esa misma oración. Y es algo hermoso. Por eso es que le están preguntando a Jesús. Jesús, ¿cuál es? No le preguntaron, o sea,
no le dijeron, le podían haber dicho, pero no le dijeron. Querían probar a Jesús ahí en Mateo, como vimos. Un intérprete de la ley le preguntó diciéndole, maestro, en el capítulo 22, verso 35, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento? Y Jesús tenía que responder que era Shema, porque eso es lo más importante que ellos tienen. Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Echad. Y Jesús responde, dice, amarás a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Hasta ahí Jesús había respondido y no tenía por qué responder nada más. Pero Jesús siempre va más allá. Y Jesús pone algo, Él es Dios. Y pone algo sobre la mesa, lo que decía esta persona, ¿no? Lo pone de la manera igual, en el mismo valor, como decía, en la misma moneda, ¿no? Y dice, este es el primero y grande mandamiento. Ahí ya había dado respuesta a la pregunta. ¿Sale? Y el segundo es semejante. Y de Deuteronomio el Señor, conociendo la palabra de Dios, conociendo la ley, conociendo completamente la palabra, se va a Levítico 19:18. Vamos a abrir ahí en Levítico. Después de Éxodo, Levítico. Y en Levítico 19, verso 18, dice algo muy importante. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Levítico 19:18. Amén. Entonces, los intelectuales, Dios, y hay algo que yo siempre me consta y doy fe de que siempre lo digo, es de que cuando un maestro tiene la oportunidad, el maestro siempre va a enseñar. Cuando un maestro le dices a un maestro, de la palabra de Dios, cuando le dices, ¿tú qué opinas? Nunca jamás un maestro va a tratar de humillar a nadie. Un maestro enseña. Un maestro siempre va a compartir de Dios para que tú puedas aprender algo más. Y estos que eran intérpretes de la ley, los más eruditos, las personas que más sabían de la ley, le están haciendo una pregunta trampa a Jesús para saber y decir qué era lo que respondía. Pero Jesús responde no solamente bien, sino que enseña. Y dice, sí, tú amas a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, pero también tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Jesús pone en el mismo lugar semejante a Levítico 19:18, el amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque hay algo bien interesante. Cuando uno ama a Dios, es fácil amar a Dios. De verdad es bien fácil amar a Dios, porque cada vez que tú conoces a Dios te das cuenta lo bueno. Y amar a Dios es fácil. Y es diferente porque entre más conoces a Dios, más lo amas. Entre tú más conoces a Dios, te das cuenta que más lo amas. Entre más vas buscando y vas caminando con Dios, más lo amas, porque lo vas conociendo. ¿Y qué pasa? Lo contrario con el prójimo. Amas al prójimo cuando no lo conoces, pero entre más lo conoces, les es insoportable amar al prójimo. Porque dices, ¿cómo es posible? Entonces, ahí esa es la diferencia. Y Dios dice, qué bueno que ames a Dios sobre todo, pero también tienes que amar a tu prójimo. Porque no tiene ningún sentido que digas que amas a Dios y aborreces a tu hermano.
Porque el que ama a Dios y aborrece a su hermano no es de Dios. El amor de Dios no está en él, dice la carta del apóstol. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Dios empieza como maestro, le llaman maestro, pues empieza a enseñar. Y hoy vamos a tomar esta parte de ama a Dios con toda tu mente. El Shema ya lo vio, hemos dado una introducción. Es una de las oraciones más importantes de todo el pueblo judío y ahora de nosotros, pues deberíamos de aprender algo. Reconocer que Dios, oye Israel, escucha, porque siempre Dios habla sobre escuchar. Escucha Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Uno es. Dios es uno y es lo que le estaban diciendo a Jesús. Dios es uno. Entonces, ¿cómo es que tú quieres venir a decir que eres el Hijo de Dios? Pero Jesús responde de una manera hermosa. No solo ames a Dios, ama a tu prójimo. Ellos tendrían que haber hecho ¿qué? Amar a Jesús. Si realmente el amor del Padre estaba en ellos tenían que haber amado a Jesús. Por eso dijo, si amaran a mi Padre, me amarían a mí. Si las obras, si fueran hijos de Abraham, me amarían a mí. Porque Abraham vio mi vida y se gozó. Y entonces esto es algo meramente profundo, por eso hay muchas cosas espirituales dentro de esto. Es algo muy espiritual, la palabra de Dios es algo muy perfecto, santo y puro, que nosotros no alcanzamos a entender. Hoy puedes decir, a Jehová tu Dios uno es, y nosotros lo cantamos, ¿no? Y sabemos y lo buscamos, pero cada vez que te vas profundizando más en Dios, lo amas más. Pero qué difícil es amar al prójimo. Y más cuando el prójimo no da testimonio. Es más difícil. Al menos cuando no conocen de Dios, tienes esa prudencia de decir, híjole, yo espero que un día Dios te alcance. Lamentablemente, me acuerdo que una vez fuimos a una tocada de rock y decía una persona ahí gritando, ¿no? Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero Señor, ¿qué hay de los que sí saben lo que hacen? Hay gente que conoce y sabe de Dios y verdaderamente saben lo que hacen, lastiman gente. Dentro de las iglesias lastiman gente, humillan a la gente. Creen que son eruditos, que son intelectuales y su religiosidad es el saber, el conocer. Él no sabe por qué habla, por qué predica, por qué está tocando la guitarra si yo sé quién es. Entre más conoces al prójimo, menos lo amas. Y de eso es de lo que hoy quiero hablar. Dice, ama a Dios. Jesús le dijo en el 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eh, la mente, nosotros cuando usamos nuestra mente, cuando usamos nuestra intelectualidad, cuando aprendemos cosas, pues usamos nuestra mente. Empezamos a usar nuestra cabeza para poder pensar. Cuando era niño, actuaba como niño, pensaba como niño, dice Salomón. Y es verdad. Cuando uno va creciendo, empiezas a comprender muchas de las cosas que en algún tiempo pues no comprendías. Empiezas a saber de ciertos temas que pues mientras vas creciendo no tienes ni la capacidad de poder conocer. Pero cuando tú te empiezas a interesar por uno de los temas, cualquiera que sea, hay algo que empieza a gustarte, a apasionarte. Para muchos es la historia, para muchos es la música, para muchos es pues no sé, muchas cosas. Pero cuando eso empieza a interesarte, tu mente se empieza a ocupar en eso. Y hay personas que se llenan de un solo tema y se hacen especialistas en el tema.
Y como son especialistas en el tema, pues te pueden aportar de acuerdo a ese tema, ¿no? Por ejemplo, hay un maestro que es maestro de matemáticas y que tú tienes muchos problemas porque no has entendido, pues te acercas con el maestro de matemáticas, oye, ¿qué onda, profe? Pues resuélvame esta duda, ¿no? Porque él sabe del tema, porque él te puede ayudar, es la persona indicada y sabe lo que está diciendo. Entonces, ahorita hablando de esto, de lo que es el tema, usar la mente, usar tu pensar, quiero que entremos al tema hablando de lo que es la intelectualidad, ¿sale? La intelectualidad dice la palabra, viene del latín intellectualis, que es entendimiento, ¿sale? Es entendimiento, es entender un tema, entender el tema, entender de lo que estás hablando. Y entender significa que puedes expresar y dar solución en ciertas cosas, de acuerdo al tema. Pero dice que se divide en dos, que es inter o intel, que es entre, y legere o elegir, electo, como un presidente electo, alguien elegido, elegir. Y la traducción sería que es alguien que sabe elegir, que ocupa su decisión en el tema, alguien que elige. Entonces, cuando tú te encuentras con una situación, por ejemplo, me acuerdo una vez que le dije que no le dije, mi hijo era un niño pequeño y muy chiquito y nadie le enseñó a hacer travesuras ni nada, ¿no? Pero eso ya está dentro de nosotros. Estábamos aquí afuera en el carro y de repente nadie se dio cuenta. Estábamos sentados en el carro y ya agarró unos cerillos, abrió la caja y se prendió y estuvo dándole hasta que le prendió y se quemó el dedo. ¿Alguien le dijo cómo se usaban los cerillos? No, pero ¿cómo fue que lo hizo? Porque lo vio. ¿Estamos de acuerdo? Vio que alguien lo hizo, vio que así se prendían, pero nadie le explicó el peligro que había, porque era tan pequeño que ¿cómo le explicas que se podía quemar? ¿Quién iba, ni siquiera nos podíamos imaginar que podía lograr prender el cerillo, ¿no? Pero lo hizo y se quemó. Y te das cuenta que a la hora de elegir, nosotros elegimos lo que vemos, lo que se nos hace atractivo o lo que hay, algo, eso es algo empírico que lo ves y quieres probarlo hasta que te quemas, ¿ok? Y él probó que no debe acercarse a los cerillos de manera experimental, lo experimentó y ya sabe que pues no se puede, que se va a quemar, se juega con cerillos. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, pero hay cosas que no son empíricas, sino que son en base a el intelecto, la capacidad que tienes de elegir. Y eso significa que tú tienes a alguien por encima de ti, que va a ser tu maestro y tu mente va a decidir en elegir lo que ese maestro dice, porque reconoces que ese maestro tiene una mayor capacidad que tú y lo vas a seguir. Esa es la parte de la intelectualidad. Vamos a desmenuzarlo un poco más. Yo me acuerdo que antes, cuando andaba en el mundial, me preguntaban que cómo era que yo me definía. Tú, Histeria, ¿cómo te defines? Bueno, yo les decía, yo me defino como que soy el híbrido de los autores que he leído, porque me gustaba mucho leer. Entonces, si yo leía no sé, a Nietzsche, sentía que tenía una parte de él. Si yo leía a Octavio Paz, sentía que tenía una parte de él. Si yo leía a Borges, a Lovecraft, a quien sea que leyera, a Kafka, perdón, yo creía que había algo ahí que se impregnaba en mí. Entonces, les voy a decir algo, el libre pensamiento no existe.
No existe. Nosotros llegamos a deducciones de acuerdo a lo que la información que nosotros tenemos. Hay información que ya existe, que ya está ahí, y nosotros la tomamos y de ahí partimos. Pero hay personas, por ejemplo, que escuchan a Celina, por ejemplo, ¿no? De los Dinos, y de repente se visten como ella, y se maquillan como ella, y quieren cantar como ella, y así es las personas que son fanáticas, deciden, si su mente la ponen en alguien que creen que es superior a ellos. Y entonces el libre pensamiento no existe. Nosotros realmente seguimos lo que creemos que es correcto. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer, empatizamos con varias mentes brillantes y, por ejemplo, creemos y queremos, nos apegamos a su filosofía de vida, a sus causas. Si, por ejemplo, alguien que ves que es fan del Che Guevara, esta persona es totalmente izquierdista y dice, ¿sabes qué? Debemos hacer una revolución porque esto y lo otro, una revolución de las mentes, dice, y tenemos esas ideas. ¿Por qué? Porque creemos que esa mente tenía razón y murió como un mártir, porque si se hubiera cumplido lo que él quería, entonces pues, Trotsky, ¿no? Y dices, bueno, los obreros tenemos que hacer que esto se haga mundial, ¿no? Y como cuando conoces a un futbolista muy buenísimo y dices que exactamente. Entonces, esa es la parte en la que nuestra mente elige. Y hay un punto donde personas comienzan a aprender del tema y se convierten rápidamente en expertos. ¿Han visto? No saben, pero cuando empiezan a conocer un tema son expertos en el tema. ¿Por qué? Porque ellos creen que son expertos porque están sabiendo algo que los demás no saben. Hasta aquí vamos entendiendo esto. Nuestra mente nunca está sin estar subordinada a un pensamiento o a un pensador. Siempre está ligada a algo, a alguien, a un tema, a un movimiento o algo así. Y creemos que nosotros tenemos la razón, ese es el problema. No hay peor cosa que una persona necia con datos. Y es lo que estamos viviendo ahorita. El tiempo de la información, la era de la información. Ahorita en internet te salen tantas cosas que puedes creer que puedes corregir a los demás porque lo que tú ves en un TikTok, en un reel, lo que ves en algo así, dices, yo lo sé, ya lo sé. Y nos atrevemos a decir, lo leí por ahí, lo vi por ahí. ¿Sabes qué? No, no le hagas así. No hagas esto, ¿no? No, no cocines de esta manera, no trabajes de esta manera, sabes que la soldadura es así, los temas que sean, del tema que quieras, hay mucha información. Y tenemos eso como que nosotros sabemos del tema. Cuando nos explican algo creemos que ya lo sabemos porque lo vimos. No, 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 es que toma limón en ayunas porque... ¿Y cómo sabes? Lo vi en un TikTok. Y dices, o todavía, yo lo hago todos los días, ¿no? Y eso es parte de la experiencia que tú tienes. Entonces, quiero que quede bien entendible esto. El intelecto es elegir entre dos posturas, ¿sale? Inter es a ver, inter es entre y legere es electo, elegir. Tú eliges entre una u otra opción, pero no tienes opción al final. Vas a elegir entre hacer lo que tú crees que está bien o hacer lo que te dicen que está bien. ¿Sí me explico? Ok. Y entonces esa necesidad ha existido durante mucho tiempo. Si se dan cuenta, es algo, bueno, algo que me he dado cuenta es de que
Cuando tú pones tu idolatría en algo, te conviertes en lo contrario. Voy a explicarlo. Cuando tú pones tu enfoque en un ídolo, tú te conviertes en lo contrario. Cuando tu enfoque está en el dinero, te conviertes en un miserable. Véanlo con la gente que está apasionada con el dinero. Terminan siendo miserables. Cuando una persona pone su enfoque en la razón, en el yo conozco, yo sé, tú no me vas a explicar, yo soy el que tiene, yo he estudiado, yo estoy lo otro, esa persona se convierte en un necio. Porque los dije ahorita, no hay peor cosa que un necio con datos. ¿Ves? Entonces, ¿a qué va esto? A que nosotros entendemos que la religiosidad que hay es porque el enfoque no está en lo que es Dios. Nuestra mente no está eligiendo la plenitud de lo que es Dios. Yo puedo tomar de Dios los dones y hacerlos ídolos. Si hablo de sanidad y ese don de Dios lo convierto en un ídolo, yo no voy a hablar de Dios, voy a hablar de sanidad. Si hablo de la bendición que Dios da, no voy a hablar de Dios, voy a hablar de la bendición que Dios da. La bendición proviene de Dios, de lo alto. El dinero es un don de Dios, es un don que sirve como una herramienta. Él es siervo nuestro, si nosotros aprendemos a usarlo. Si hablo de los dones de Dios, como por ejemplo las lenguas, y eso lo convierto en un ídolo, voy a hablar de que solamente de esa manera es la manera en la que vas a conocer a Dios. Y entonces mucha gente toma por idolatría que hablamos de los dones de Dios. Y eso nos convierte en idólatras, porque no buscamos a Dios, sino el don que Dios da. Le pasó a Simón el Mago. Yo quiero de eso. Igual cuando querían hacer, que decían que eran los dioses griegos, los apóstoles, por las maravillas que veían. O a Jesús lo querían coronar y hacerlo rey por lo que veían que hacía. Pero no estaban viendo a Dios, estaban viendo los milagros que Dios hacía. Entonces, los intelectuales empezaron a tener esos conflictos, porque Jesucristo venía hablando de un reino que salía de toda mentalidad. Porque ellos pensaban y pensaron, y hasta el día de hoy siguen pensando, que va a venir ese Mesías que políticamente va a ser quien los liberte de la esclavitud. Y mientras no viene ese Mesías, ellos tienen que pelear esa batalla. Y ese es el punto, que Jesucristo dijo claramente, mi reino no es de este mundo. Él vino a traer paz y no espada. Y luego dice que viene a traer espada y no paz, pero eso ya es para cuestión del mundo y en el reino de los cielos. El reino de los cielos es el que sufre violencia. Pero el reino de Dios es algo completamente diferente. En el reino de Dios están las personas que han nacido de nuevo, no los que están siguiendo a Dios por lo que da, sino siguiendo a Dios bajo su voluntad. Nacer de nuevo requiere del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros seguimos y avanzamos en Dios para conocer a Cristo como Él es, nosotros empezamos a conocer al Padre. Y es aquí donde quiero que caigamos. Dice que el gran mandamiento es ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Y dice que nuestra mente siempre necesita a alguien con mayor capacidad para desarrollarse y tomarnos una figura con admiración y respeto para seguirle.
En toda la historia de la humanidad, en toda la historia de las más impresionantes, importantes que hay, como El Camino del Valiente, que vienen a hacer muchas películas, ¿no? Como Star Wars, como El Señor de los Anillos, cosas donde siempre es la misma historia contada de una manera diferente, en escenarios diferentes, pero viene siendo la misma historia. Siempre hay un estudiante. En Star Wars está este Anakin y su maestro Obi-Wan Kenobi, ¿no? Y hay un Gandalf que es en El Señor de los Anillos, un maestro, y alguien que siempre va a tener, el héroe, ¿no? Que va a tener que tomar decisiones. Que aún a pesar de, él va a ir y tiene un fin y un propósito. Pues de la misma manera nuestras vidas así funcionan. Cuando nosotros estamos en una plena juventud o adolescencia, estamos estudiando una carrera o estamos estudiando, nosotros empezamos a conocer que hay gente maravillosa, gente que tiene un pensamiento muy diferente a los demás. Pero es en base a qué, en base a lo que ellos han tomado y a partir de ahí, así esa es la evolución de las mentes. Ha evolucionado nuestra mente durante muchos años, por eso es que cuando creemos que tenemos una definición de lo que es la religión, creemos que la religión nos ha estancado durante mucho tiempo y ¿qué creen que yo también creo eso? La religión es algo pésimo, pero Jesucristo no es religión. Cuando hay personas y hay gente que es de ciencia, que ha puesto su voluntad en Cristo, no solamente son mejores, sino que hacen cosas mejores para el bien de los demás. La mente humana siempre hace lo peor para los peores. Ya eso ya pasó también. Cuando se puso a la religión en en el Estado como gobierno, ya pasó. Se estatizó la iglesia. Constantino declaró que la religión cristiana debería de ser la religión que mandara en toda Roma. Y ya vimos lo que pasó. Él se corrompe porque no se corrompe Dios, sino la religión, el hombre cuando mete su mano. Ese es el punto. No podemos poner nuestra fe en ningún hombre, en ningún humano. Los amo, pero los concilios son concilios de hombres que han llegado a ponerse de acuerdo en cómo vivir su cristianismo y estoy de acuerdo porque el primer concilio fue el de Jerusalén donde estuvo, pero no dejan de ser hombres que han sido inspirados por el Espíritu Santo. Y mientras esa inspiración del Espíritu Santo no esté, yo puedo decir muchas cosas, pero necesitamos al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. No puedo tomar y decir, bueno, esto ya se vio, ya se dictaminó y de aquí para adelante necesito de Dios, porque al rato perdemos el interés por buscar a Dios y nos enfocamos solamente en lo que los demás ya hicieron, en lo que funcionó. Y es lo que hoy nos tiene atrapados como cristianos durante mucho tiempo. Hoy muchos piensan que lo que estamos haciendo aquí no es iglesia. Lo lamento, discúlpenme. Nosotros no estamos haciendo iglesias, somos iglesia. Nosotros somos hijos de Dios. Y donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él. Sorry, so sorry. Aquí la iglesia no es un lugar a donde ir. Aquí la iglesia son personas con quien compartir. Estamos compartiendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está por encima de lo que nosotros somos. Mi mente, amar a Dios con toda mi mente, es reconocer que yo necesito de alguien mayor que yo. Y yo puedo poner al pastor fulano de tal, al maestro fulano de tal, a pastores que no son chavitos, que son gente que han estudiado y estudiado. A mí no me interesa. No es de que no crea que sean hijos de Dios, claro que sí. Pero aquí hay uno mayor que cualquiera y se llama Espíritu Santo de Dios. Tenemos a alguien mayor que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la única que a nosotros nos debe guiar en todo. En todo. Quiero que sepan algo. La razón es un don de Dios.
Y yo no voy a estar aquí enseñando que tenemos que idolatrar la razón, porque la razón es un don de Dios. Entonces, el propósito no es estudiar, no, aunque es importantísimo. Dios lo dice, pero ese no es el propósito, estudiar para saber. El propósito no es saber. El fin de Dios en toda la Biblia es de Génesis, Apocalipsis, es Cristo. Y Cristo, si se definiera con un verbo, no sería saber, sería amar. Aquí estamos para amarnos los unos a los otros, así como Él nos ha amado. Con toda nuestra mente, ama a Dios con toda tu mente. Cuando llegue el momento de elegir, no uses tu mente. ¿Por qué? Les voy a decir una cosa, algo que Tania me criticaba un día de estos. Que le digo, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo en Jesús en muchas cosas. Yo no estoy de acuerdo con Jesús en muchas cosas. Y me dijo así bien espantada, ¿por qué? Le digo, no estoy de acuerdo. Eso de ama a tu enemigo, no, como que no me sale. De verdad, no estoy de acuerdo con él en eso. Pero cuando llega el momento de elegir entre mi mentalidad y su mentalidad, yo elijo lo que él me dice, porque sé que él es mayor que yo. Y que si él me está diciendo algo, es como cuando yo corrijo a mi hijo. ¿Sabes qué, hijo? Esto es de mala educación. Y a lo mejor no lo entiende, pero sabe que su padre que lo ama, lo está corrigiendo. Y que lo hace por su bien. No lo hago para que él esté mal. Entonces, cuando Jesús me dice, ama a tu enemigo, yo estoy de acuerdo, pero elijo hacer las cosas que él dice. Elijo creerle. Eso es elegir entre dos posturas. Porque si tú eliges entre tu postura, que es lo que yo quiero hacer, lo que mi carne dice, es que yo quiero irme a bailar de rumba y todo eso, yo quiero hacer eso. Es, pero cuando Dios te dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. ¿Te conviene? No, pues no. Prefiero hacer lo que tú me dices. Y si tú eligieras las cosas solo porque estás de acuerdo, sí, Jesús, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Entonces, cuando tú eliges las cosas de acuerdo, cuando tú estás de acuerdo, cuando tú dices, eso sí lo quiero, eso sí lo creo, eso sí lo hago. Entonces, no estás siendo, más bien estás siendo egoísta porque tú estás esperando, yo estoy esperando a estar de acuerdo para entonces sí hacer las cosas. Y no estoy teniendo la fe que necesito en Cristo. Necesito tener fe para poder elegir lo que Él me dice que debo hacer. Amén. ¿Sí se está entendiendo? Sí nos estamos dando cuenta que usar el intelecto, estar entre dos posturas, me conviene a mí. Necesito yo elegir la postura de Dios. Dice, necesitamos la guía de una persona, necesitamos la guía de un maestro, necesitamos la guía de alguien que reconocemos como superior a nosotros. Y como les decía ahorita, yo es como con mi hijo, cuando yo hablo con él, cuando yo le corrijo, cuando yo le digo esto no está bien, él tal vez no lo entiende. Pero ¿por qué sí decide hacerlo? Primero a lo mejor porque lo regañan y le puedo pegar, ¿verdad? Pero creo que más allá es de que tal vez porque soy un maestro que le puede enseñar. Tal vez porque soy un amigo al que le puedo hacer caso. O tal vez porque como Dios me puso como pastor de mi casa, me reconoce como pastor. O tal vez porque soy su papá y sabe que no hay nadie que lo ame más. Y que si las cosas que le digo es porque lo amo, entonces él va a obedecer porque no solamente soy alguien que sabe más, no solamente soy alguien que está por encima de él, sino porque él entiende que yo lo amo y que lo que estoy haciendo es por amor. ¿Verdad que es diferente? Cuando alguien viene
y me empieza a decir, a corregir, a decirme, oye, ¿sabes qué? Este trabajo así no es, esto y lo otro, así asado. Esa persona tal vez si conoce de mi trabajo, pues nos podemos a platicar del trabajo, ¿no? Y si sé que él sabe más que yo, no me queda otra que decir, ok, lo voy a corregir. Pero si es una persona que cree que sabe, y cuando viene a mí me dice cómo deben de hacerse las cosas, pues realmente te das cuenta que no sabe. Entonces, ¿por qué te está diciendo cómo hacer las cosas, no? Esas son las personas que aprenden algo y creen que lo saben y que pueden corregir a las personas. Entonces, cuando una persona te guía, cuando tú pones tu voluntad bajo una persona que te está guiando en lo espiritual, como pastores, como maestros, si tú no entiendes que esa persona tiene que amarte, ten cuidado. Porque yo no voy a enseñar a nadie que no ame. Y si no tengo amor, no tengo por qué enseñar. ¿Por qué? Porque si no tengo amor, ¿cómo se me ocurre a mí estar hablando? ¿Cómo puedo hablar de lo bueno siendo malo? ¿En quién está puesta tu confianza? ¿A quién estás dejándole tu vida a la guianza de tu guianza espiritual? Si tus maestros, si tu profesor, si tu pastor no tiene amor y su amor está en la idolatría, que es el saber, hay gente que sabe mucho, pero su ídolo es el saber y son capaces de destruir y de lastimar a las personas con tal de demostrar su punto de vista. Y a mí no me importa porque ustedes están mal, porque ustedes esto y esto y lo otro, así, así, así. Pero no dan testimonio de su casa, ni de sus hijos, ni de nada. No hay testimonio, no hay amor. Entonces, ¿cómo se atreve esa persona a querer enseñarte de lo que es el amor? Porque Dios es amor. El padre al hijo que ama, lo corrige. Si yo amo a mi hijo, lo voy a corregir por amor, no porque yo sepa más. Mi confianza no está en la sabiduría, mi confianza no está en lo que yo puedo ser o hacer, mi confianza está en el amor que Dios ha puesto en mi vida. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué estamos aquí? Si no es por amor, apaga todo y vámonos. No tiene caso y no tiene sentido. Cuando nosotros estamos estudiando, si no nos metemos a estudiar para amar más, estamos equivocados. Porque estamos estudiando para saber, para destruir. Personas que van empezando en el Evangelio, los destruimos porque nuestra prudencia no existe, porque no hay amor. No hay amor. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque es triste y lamentable escuchar el testimonio de muchas personas que te acercas a compartirles y yo no quiero saber nada de eso. ¿Por qué? Porque yo iba ahí y cuando quise oír una palabra, lo único que hicieron es juzgarme por mis tatuajes, por esto, por aquello. No tienen amor. ¿Para qué hablan de Dios? Dios es amor. Es que Dios no te ama a ti, solamente ama a los elegidos. Pues, qué triste. Dios ama. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó, a pesar de lo que soy, sí, a pesar de lo que fui. Me amó, me amó. Y cuando llega el momento de elegir y poner mi decisión en las manos, puedo tomar la decisión en mis propias manos. Pero yo elijo decidir conforme a Él. Lo que tú digas, Señor. ¿Por qué? Porque, porque Jesús nos enseñó así. Hablábamos de Obi-Wan que no. Él no quería a lo mejor pelear contra su propio padre, ¿no? Gandalf igual. A lo mejor el otro le costó mucho llevar el anillo a donde lo tenía que llevar. Pero eso no es lo importante. Hubo alguien que probablemente no quería. Y ese era Jesús, cuando dijo, si es posible, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Jesús no le tenía miedo a la muerte porque Él es eterno.
¿Por qué iba a tenerle miedo a la muerte? No le tenía miedo a los latigazos, sino a la humillación que el Hijo de Dios iba a tener en manos de los hombres. Y Jesús tuvo que usar su intelecto, poner su voluntad en la voluntad de alguien que él reconocía en este momento que era mayor que el Padre. Y dijo, Señor, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Llegó el momento de elegir, pero yo no quiero hacer mi voluntad. Porque el Hijo de Dios va a padecer, es lo que él decía todo el tiempo. Va a sufrir y padecer en manos de su creación. Él nos creó. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y en manos de su creación, para demostrarnos cuánto nos ama. En que siendo enemigo de Dios, Él nos reconcilió por amor. Y siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando llegó el momento para Jesús elegir, Él eligió conforme a la voluntad del Padre. Poner su voluntad en la voluntad del Padre. Cuando amas a Dios con toda tu mente es elegir entre tu postura y la de Dios. Dice, cuando llega el momento de elegir, yo elijo a Él. Le elijo su postura de Él, no la mía, dice. Porque Jesús es el mismo que me presentó a Dios, a Adonai como Abba. Jesús vino y nos presentó a Dios como papá, como padre. Nos dio un regalo inmerecido, que es la salvación. Y con ese regalo, otro regalo extra, que es el Espíritu Santo de Dios, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y hoy conocemos a Dios como papá, como Padre. Y cada vez que el Padre nos corrige, es porque nos ama. Y cada vez que el Padre nos llama y nos dice y nos jala las orejas, es porque nos ama. Porque si no nos amara, dejaría que hiciéramos, pero nos ama y nos corrige. Y eso es lo que Jesús hizo. Jesús amó a Dios, hizo realidad el Shema. El Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Echad. Oye Israel, tu Dios, escucha, tu Dios uno es. Amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y Jesús puso su voluntad en las manos de la voluntad de Dios. Y nos enseñó lo que es obediencia. Y nos enseñó lo que es amor. El amor del Padre se reflejó en Jesucristo, la imagen visible del Dios invisible. Y cuando el Padre viene y diga, hijo, ve y trabaja en la viña, tú eliges. Tú eliges. Puedes decir sí, Señor, y no ir. Venir a alabar y adorar y decir, te alabo, Señor, y a la hora de predicar, y a la hora de compartir, y a la hora de dar testimonio de que Jesucristo vive en ti, no hacerlo. Y se vale también a veces no estar de acuerdo con eso. Hay veces que no estoy de acuerdo con lo que Jesús dice. Pero ¿qué van a decir? Ve y dile que te lo amo. Pero yo, ¿cómo no? Me van a correr del trabajo. ¿Qué van a decir? Me van a golpear, me van a escupir. Pero arrepentido, el hijo fue y trabajó. Que tu voluntad esté por encima de mi voluntad. Y a la hora de elegir, Señor, te elijo a ti por encima de mí. No voy tras de un hombre. Yo voy tras del único Dios y verdadero Dios. Y mis ojos están puestos en la meta, en el blanco perfecto que es Jesucristo. Y si tengo que entregar, no es que renuncies a tu intelecto, renuncia a tu ego, a poner tu voluntad bajo la voluntad de alguien más grande que es Dios.
Eso es ser intelectual, poner tu voluntad, tu mente, tus fuerzas, tu alma ante el único que no lo va a despreciar, ante el único que no te va a fallar, ante el único que va a estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del día. Si hoy tú quieres poner tu voluntad en su voluntad, y si tú quieres arrepentirte y decir, ¿sabes qué, Señor? Te he ignorado durante tanto tiempo, durante toda mi vida. Este es el momento de decir, Señor, quiero hacer algo para ti. Renunciar a lo que yo soy y poner mi voluntad bajo tu voluntad. Te quiero amar con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Saber que tú eres uno, Señor, que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Que Jesucristo es el camino al Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, puede guiarme a toda verdad, a toda justicia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Todo egoísmo, Señor, cuando yo quiera hacer mi voluntad. De todo eso, Señor, te lo entrego, Señor. Porque tú eres el único, Señor, que no me fallas, que no vas a fallar. Hoy, Señor, hay mucha gente sufriendo, Señor, en otros países como en Venezuela. Oramos por Venezuela, Señor. Porque hay pueblos que desobedecen, Señor, a tu voz cuando tú hablas, Señor. Hay personas que hemos sido, Señor, desobedientes, Señor. Pero también hay un pueblo que está orando, Señor. Está humillado, Señor, reconociendo que tú eres Dios, que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Por eso, Señor, te pido, abre, Señor, los oídos, Señor. Para todo aquel que tenga oídos, Señor, escuche. Escucha, oh Israel. Jehová tu Dios uno es. Ama a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, Señor, con toda tu alma. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido por aquellos que escuchan, Señor, la transmisión, Señor, gracias por ellos, por sus vidas. Espero que tú, Señor, te reveles a ellos, Señor, que tu Espíritu Santo los guíe, Señor. Y sepan que aquí no estamos hablando de religiones, sino de tu presencia, de tu poder, de tu autoridad en tu palabra y en tu Espíritu Santo, Señor. Que somos iglesia, Señor. Somos Padre Santo, Señor, un pueblo, Señor. El remanente, Señor, los pocos, Padre. Pero contigo somos mayoría, Señor. No estamos aquí, Señor, para hacer nuestra voluntad. Estamos aquí para hacer la tuya, Señor, y predicar tu palabra, Señor, y usarnos de cualquier herramienta para darte gloria y honra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos has hecho, Señor, unas nuevas criaturas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.